Pasada hablamos de nuestra identidad, ¿se acuerdan? Teníamos que analizar 3 preguntas esenciales, importantes acerca de nuestra vida, acerca de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y hablamos acerca de cómo poder tener identidad, ¿verdad? Para mí es un tema muy importante esto de la identidad. Es importantísimo porque esto nos ayuda a saber si vamos bien, si vamos por el buen camino, o hay algo ahí que de repente se me ha dificultado aprender o identificar. Así que hoy vamos a ver la manera en cómo nos podemos identificar con las cosas verdaderas, con lo que es lo verdadero. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15, se habla acerca de precisamente los cristianos o los hijos de Dios que deben mantener en su vida la seguridad de que pues son hijos de Dios. Pablo, hablando ahí a los Corintios, en la carta a los Corintios, Pablo les decía a los que estaban ahí en esa iglesia, a los creyentes, les decía: yo no les puedo hablar a ustedes como agente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Yo les debo de hablar de manera en que entiendan bien las cosas. Dice Pablo, les tengo que hablar como a bebés, les tengo que dar un alimento como si fuera de bebés. Las enseñanzas que yo les di realmente son leche, porque todavía no podían comer algo sólido y aún no estaban listos para comerlo, decía Pablo, pues todavía no siguen al Espíritu Santo. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto, hermanos, a la iglesia en Corinto? En esta carta a los creyentes, fíjense, a los creyentes. Y entonces Pablo les dice: es que aún entre ustedes hay envidias y peleas. Entre ustedes todavía no demuestran eso que todavía la palabra de Dios les hace ver como un maduro espiritualmente. Y entonces actúan, dice Pablo, actúan como cualquier otra persona del mundo. Cuando ustedes dicen: yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, y entonces les empieza a decir Pablo que pues no están bien definidos, no se identifican bien entre ellos mismos, no se identifican bien quiénes son, porque no es cierto que esto de que yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, yo sigo a Pedro, ¿verdad que eso no es de Dios? Ustedes están aquí porque realmente al único que deben de seguir es a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Yo les enseño que deben de amar y adorar y seguir y depender de Cristo Jesús. Amén. No de un hombre, no de una persona. Amén. Y entonces esto de identificándonos con lo verdadero tiene que ver con este mensaje que Pablo les estaba diciendo a los Corintios en su primera carta. Y les decía: es que no les puedo hablar de otra manera, les tengo que hablar como a bebés espirituales. No han madurado todavía demasiado, todavía hay celos entre ustedes. Cada uno de ustedes, dice, hizo el trabajo que tenía que hacer, pero quizás lo hacían no sabiendo cómo estaban haciendo las cosas. Porque, ¿verdad que cuando hacemos algo lo hacemos como para Dios? Amén. ¿Verdad que cuando venimos aquí a servir a Dios lo hacemos de corazón, no lo hacemos para agradar a nadie más en esta tierra? Amén. ¿Verdad que hemos entendido ese punto de cómo nos identificamos ahora con Dios y con la iglesia? Dice en el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Corintios: el que siembra y el que riega tiene el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haya hecho.
Y dice Pablo, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. ¿Sí saben ustedes que para poder identificarnos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es mantener en nuestro corazón una tierra fértil, una tierra en la cual caiga la semilla y empiece a germinar y dé fruto? Un recién convertido no es aquel que puede, aunque Dios le muestre muchas cosas y le revele muchas cosas acerca de la vida espiritual, no puede ser un recién convertido alguien que pueda venir y enseñar. Tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por una etapa en la cual tiene que ir madurando, ¿no es cierto? Pablo les está diciendo entonces, todos somos compañeros del mismo trabajo. Estamos trabajando ¿para quién? Para Dios. Dice, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo, dice Pablo, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Habla Pablo. Dice, yo fui el que puse las bases de esta casa, pero hay otros, aquí hay que poner atención, pero hay otros que construyen sobre esa base. Viene Pablo y entonces construye y levanta una iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Pero Pablo también levanta personas, hombres, mujeres, para que cuando él vaya a otro lado, porque acuérdense que la palabra apóstol es enviado. No solamente Pablo se quedaba en un lugar, sino también iba y abría otra iglesia y después abría otra iglesia y les enseñaba. Entonces tenía que dejar a personas para que siguieran enseñándole a la iglesia, pero bajo el fundamento de Jesús, de Jesucristo. Y entonces dice, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, porque Dios me dio un don, y ustedes saben el don que Dios le dio a Pablo, y cada uno de nosotros de los que estamos aquí también tenemos dones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice entonces, cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Versículo 11, y ahorita ya entramos a esta. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. Amén. Nadie puede construir sobre otra base que no sea Jesucristo. Y aquí empieza la enseñanza, amados hermanos. Versículo 12. Algunos construyen sobre esa base con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña o con paja. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Amén. Versículo 14. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. O sea, apenitas se va a salvar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está mencionando Pablo aquí? Que tengamos cuidado cómo nosotros construimos y levantamos vidas. Nosotros somos un edificio, ¿verdad que sí? Nosotros somos la construcción que ya el Señor levantó. Somos un edificio. El templo es un edificio, ¿sí? El constructor
de este edificio se llama Jesucristo. Amén. Y Él ha dejado hombres y mujeres para que este edificio siga creciendo y que la construcción cada vez sea más enorme, grande. ¿Sí vamos bien? Entonces aquí nos está hablando de que debemos saber, le paso esto, debemos saber qué estamos haciendo con nuestra vida y qué estamos dejando hacer que otros hagan con nuestra vida. Por eso se llama identificándonos con lo verdadero. Si nosotros no nos identificamos con lo verdadero, que es la palabra de Dios, nos van a confundir de muchas formas. Entonces, habla de unos elementos ahí. Número 1, habla de unos elementos, los metales caros, de piedras preciosas y de madera. ¿Sí? Habla de eso. Metales caros, piedras preciosas y maderas. Y vamos a seguir la simbología de estos elementos, hermanos amados. Vamos a seguir esto. Miren, estos metales, estas piedras y estas maderas resistentes fueron usados en la fabricación del tabernáculo, ustedes lo saben, cuyo diseño fue dado a Moisés en el monte de Sinaí. Su mobiliario y también todos los instrumentos usados en la ejecución de las ordenanzas del culto, de ese culto que se daba, utilizaron este tipo de materiales, metales caros, piedras preciosas y madera. ¿Por qué estamos ahorita señalando que estos metales son importantes para hoy en día? Porque estos metales, estos materiales, estas piedras preciosas, estas maderas simbolizan a los hombres, a las personas. Y vamos a determinar dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos. Dice la palabra, si yo construí sobre una base sólida, si sigo construyendo en la base que es Jesucristo, yo creo que Dios nos va a considerar dentro de los metales caros. Pero si yo de repente le quiero aumentar o le quiero poner de mi cosecha así al fundamento que ya está puesto, cuidado, porque puedo entrar ahí en otro tipo de metal, en otro tipo de material. Pues lo que debemos identificarnos en dónde estamos. Estos materiales entonces fueron utilizados ahí en el tabernáculo, donde Moisés recibió la indicación en el monte Sinaí, y vamos a verlos en este pasaje de Éxodo capítulo 25. ¿Cuáles son esos materiales? Porque son muchísimos los materiales. Los que están mencionando ahorita Pablo son unos cuantos, pero los que utilizaron en el tabernáculo lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 25 del 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que me traigan ofrendas. Fíjense, que me traigan ¿qué? Ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de su corazón. Aquí en esta iglesia, ¿cuántas veces les he dicho que su ofrenda debe de ser de corazón y voluntariamente para mí, dice el Señor? Esto, versículo 3, esto es lo que recibirás de ellos. Miren lo que llevaban los israelitas para el tabernáculo: oro, plata, bronce, tela azul, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de onís y otras piedras preciosas para colocar en el efod y en el pectoral. Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Lo harán de acuerdo al modelo que te voy a mostrar de la carpa sagrada y de todo su mobiliario. Y entonces ya viene el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, todo lo que se utilizó fue con estos materiales. Esto nada más es para que nos demos una idea de que en este mundo hay muchas personas que son de una calidad muy grande. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen
bien puesto el corazón para poder ser vistos como algo precioso, algo maravilloso, algo hermoso. Los cristianos tenemos muchas cosas a nuestro favor. Número uno, que Dios nos respalda. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Dios nos respalda. Entonces, estos elementos que vemos aquí en la pantalla, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, estas piedras, bueno, más bien estos elementos son los que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Ya identificó oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ustedes han leído esta porción de la palabra, ¿verdad que sí? La han leído. Y yo creo que Dios les ha dado revelación con respecto a que cada uno de estos materiales es diferente uno del otro. Es diferente en cuanto a calidad, en cuanto a durabilidad, en cuanto a hermosura, en cuanto a costo. O sea, son diferentes estos materiales. Fíjense, 6 materiales a usarse potencialmente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sobreedificar encima del fundamento que es Jesucristo. A lo mejor ustedes ahorita se identifican con alguno de estos materiales. Algunos se identifican y dicen, es que así como yo he sido, así como yo he trabajado, así como yo he estado viviendo, probablemente me identifico con el oro, probablemente me identifico con la plata, probablemente me identifico con una piedra preciosa. Y los menos probablemente dicen, pues yo soy una maderita por ahí, todavía no llego a identificarme con uno de estos metales preciosos. Pero miren, del oro, el más caro e imperecedero, hasta la hojarasca, el más barato y flojo. Vean la distancia que hay en cuanto a calidad y todo lo que ustedes se puedan imaginar, del oro a la hojarasca. ¿Saben cuál es la hojarasca, verdad? Entonces, de estos 6 materiales que se pueden usar potencialmente, nosotros estamos categorizados ahí en uno de ellos. La cosa es saber en dónde, con qué me identifico. Y esto lo vamos a ver ahorita con lo que Pablo decía. Estos 6 materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, en el lenguaje retórico de Pablo son sinónimos de la obra de cada uno, o sea, de algunos o de alguno. Es parte, nosotros debemos saber que esto es sinónimo, está a la par de la obra que cada uno de nosotros realiza como hijos de Dios. Así que, ¿está listo para saber en dónde está? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es la obra a la cual se está refiriendo Pablo? Pues es la obra que cada uno de nosotros está haciendo. Amén. Porque no hay otra. Miren, muchos de ustedes trabajan en diferentes actividades, pero hay una obra que es muy importante, que es la obra de Dios, y muchos la han perdido de vista. Yo decía hace un ratito, los cristianos tenemos una gran bendición, que Dios nos respalda en todo lo que hacemos, y muchos tenemos actividades, ¿verdad que sí? Muchos tenemos cosas que hacer en este mundo, en esta tierra. Pero ¿qué creen? Muchas veces se nos olvida la verdadera obra que tenemos que hacer para que en el día
en el cual seamos examinados, salgamos aprobados. Se nos ha olvidado la gran obra. Se nos ha olvidado que la obra que tenemos frente a nosotros es una obra espectacular y es una obra que nos permite ser mejores cada vez. Cuando ustedes hacen una buena obra, cuando ustedes comparten la palabra, cuando ustedes están en las cosas de Dios, se involucran en los negocios del Señor, yo quiero decirles que su corazón debe de rebosar de alegría, de gozo. Aun cuando los lastimen, aun cuando los vituperen, aun cuando les digan muchas cosas, ustedes se deben de sentir orgullosos de que son hijos de Dios, cristianos. Amén. Pero aquí el punto es ese. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero ser como la hojarasca, quiero ser como la pajita. O sea, voy a construir bajo el fundamento de Cristo, sí, pero muy raquítico, muy limitado, porque no me quiero adentrar más, porque la obra de Dios, realmente la obra de Dios es muy grande, es muy delicada, se requiere mucho compromiso, se requiere mucha responsabilidad, y de repente de poder ser un metal precioso como el oro, nos estamos bajando hasta el heno o la hojarasca. Pero somos nosotros, no es Dios, porque Dios quisiera que hubiera vasos de oro y no vasos de barro, para que la obra siga avanzando. Y algunos de ustedes me dirán, pastor, pero eso no es mucha presunción. No, porque Dios merece lo mejor. ¿Cuántos dicen? Amén. Dios merece lo mejor, porque Él dio lo mejor. Es que yo no puedo conformarme con una obrita, yo no puedo conformarme con hacer algo allí medio que, Señor, pues estoy tratando, y ahí estoy en tu obra. No, ¿sabe que no? Ya los tiempos están como para que nosotros ya no empecemos a salir de ese pulimiento, para que seamos resplandecientes, metales resplandecientes como el oro. Que brillemos como el crisol. Entonces, ¿cuál obra? Pues la obra que cada uno de nosotros hace. Y esa obra es la obra de Dios. ¿Qué representan? Oro, plata, piedras preciosas. ¿Por qué estoy remarcándolo? Porque no quiero que se les olvide. No quiero que se les quite de la mente que estos metales o estos materiales que Pablo está mencionando en 1 Corintios capítulo 3, no quiero que se nos salga de la mente, porque nosotros necesitamos identificarlos. ¿Qué representa el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca? Representa precisamente ¿a quiénes? A los seres humanos. Pastor, no nada más a los hijos de Dios, representa a los seres humanos, de manera general. De manera general. Cuando venimos de allá afuera, cuando venimos del mundo, cuando no conocemos de Dios, estamos categorizados en uno de estos materiales. Pero cuando ya llegamos a la presencia de Dios, cuando ya entramos a ser nuevos convertidos, nuevos hijos de Dios creyentes legítimos, entonces ya dejamos de ser de un tipo de material para pasar a otro tipo de material. ¿Sí se da cuenta o no? Que de repente nosotros podemos decir, no, yo voy a ser cristiano, pero sigo siendo hojarasca y pajita. A mí no me exijan más. ¿Se han oído eso? Yo lo he oído infinidad de veces. No, a mí no me exijan. ¿Qué quieres que vaya a tu congregación? No me vais a prohibir esto. Es que yo no te prohíbo nada. Que nosotros no prohibimos nada. La misma palabra hace que tú dejes lo malo y te inclines por lo bueno, ¿no es cierto? Pero hay gente que sigue queriendo ser de ese material, pajita, heno, hojarasca. Pero entonces, si nosotros sabemos que todos los seres humanos están categorizados en uno de estos materiales, son personas, hay personas traídas por la predicación del Evangelio. Hay personas que vienen aquí porque les hemos predicado el Evangelio correctamente, y luego por eso es que vienen aquí a este lugar.
Y entonces esas personas son colocadas, ¿en dónde? Sobre el fundamento o el edificio de Dios. Es que cuando alguien viene, lo voy a mover, cuando alguien viene a esta congregación, como nuestra invitada Alicia, si ella quiere, al escuchar la palabra de Dios, ser parte del edificio de Dios, Dios se alegra en su corazón. Amén. Y nosotros que somos parte de este edificio, le decimos, qué bueno, porque te necesitábamos. Amén. Hacías falta aquí. Y luego viene otro y otro y otro, y esto crece, ¿no es cierto? Cuando estamos construyendo una casa y nos falta tabique, dejamos ahí eso chimuelo, ¿no es cierto? No, bueno, pues, ¿hasta cuándo vamos a terminar? Nos falta material. No, pues hasta aquí le llegó. Dice el Señor, cuando vayas a hacer algo, planéalo bien, para que lo puedas terminar. No lo dejes a medias. Bueno, el edificio de Dios, esta iglesia le pertenece a Dios, esta obra es de Dios, Dios la va a terminar. Amén. Dios la va a terminar. ¿Qué quiere Dios? Que este edificio completo termine la obra que se nos ha encomendado para ese día, que Él nos espera. Así que, Alicia, bienvenida. Si usted quiere, esta es su iglesia, esta es su congregación. Amén. Amén. Todos los demás pues son de casita. Igual, Alfred tiene una invitada, perdón, ¿su nombre? Fátima también, bienvenida. Espero que este mensaje pueda tocar tu corazón y que digas, me gustaría ser parte de este edificio. Amén. Chavita, que ya tenía ratito de no venir aquí entre nosotros, algunos de ustedes a lo mejor no lo conocen, él es parte de este edificio, él es parte de esta iglesia. Porque está aquí, porque quiere. Lo hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, los que hemos pasado, fíjense, nosotros que hemos pasado de un metal como el heno, un material, como el heno o la hojarasca, pasemos a ser como que una piedra preciosa, pasemos como a ser un metal que brille, ya sea plata, y que nuestra meta sea ser un metal como el oro. ¿Por qué les mencioné lo del tabernáculo, de la construcción del tabernáculo de Moisés? Porque utilizaban mucho el oro. El oro era el metal más precioso. Yo no me puedo imaginar ver el tabernáculo terminado con todos estos materiales, hermano. ¡Qué hermosura! Y dice la palabra que cuando estemos en nuestro nuevo hogar, en nuestro hogar celestial, todo va a ser de esto. Amén. Todo va a ser de esto. Todo, el piso de oro, imagínense. Bueno, Salomón construyó su templo de oro. Su silla donde se sentaba era de oro macizo. Dígame usted si no, Dios considera ese metal como algo muy precioso, muy valioso. Bueno, pues nuestra meta en la obra de Dios sería eso. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Ok? Bien. Amén, mi amor. Bien. El oro, otra vez, la plata y las piedras preciosas que se mencionaron ahorita en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, representan a personas convertidas. Fíjense, el oro, la plata y las piedras preciosas, porque la hojarasca y la pajita, que son de menos valor, que no son muy resistentes, están representados en otros. Representan entonces el oro, la plata y las piedras preciosas, representan a personas convertidas al Señor, que sometidas al fuego de prueba, bautizadas en alguna etapa de su vida espiritual en el fuego de prueba y de los sufrimientos, se purifican cada vez más. Porque el oro no es cierto que el oro se prueba en el fuego y te dice, ay, este oro tiene tantos quilates, ¿no es cierto? Este oro pues no resistió tanto, pues es de
a lo mejor más baja calidad, pero el oro se prueba con el fuego. El diamante, ¿con qué se prueba? ¿No se prueba también con el fuego el diamante? Para que sale primero como así una piedra ahí toda fellita, pero de repente después como cuando es probada, cuando es procesada ese carboncito, ¿cómo sale como un diamante? Entonces todo, hermanos, lo que estamos haciendo para la obra de Dios, cuando nos identificamos verdaderamente con nuestro Señor en sus pruebas, porque Jesús sufrió, cuando nos identificamos con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, cuando nos identificamos con Jesucristo cuando lo persiguieron, cuando nos identificamos con Jesucristo cuando lo vituperaron, cuando nos identificamos con Jesucristo cuando lo escupieron, cuando nos identificamos con Jesucristo cuando le hicieron de todo, y nosotros así como que cualquier cosita, ay no, ya no juego, ya no debo ser cristiano porque me maltratan mucho. No, bebé. Si yo me identifico con mi Señor, con mi Cristo, oiga, yo tengo que esperar eso. Ay, pastor, si viera cómo me maltratan. Yo lo sé, hermana, yo lo sé, hermano, yo sé que nos maltratan mucho, pero glorifíquese porque ahí está Dios con usted. Amén. Usted tiene que ser probado, tiene que pasar por la prueba. Quiere ser oro, quiere ser plata, quiere ser una piedra preciosa en las manos de Dios para que usted pueda ser ese instrumento. Bueno, tiene que pasar por todo eso, por esas pruebas, porque eso cada vez se van a purificar más sus vidas, van a crecer y se van a fortalecer más y más. Permanecen pese a las pruebas. Ese calibre de personas de este tipo de material permanecen pese a las ¿qué? A las pruebas. Y ya vino una prueba, y ya vino otra, y ya vino otra, pero sigue firme. Y antes, al contrario de salir corriendo, testifica y dice: tengo un Dios hermoso. Amén. Y le dice a todo y quiere salir con todo el mundo a decirle que tiene un Dios precioso a pesar de las pruebas. Amén. A pesar de las dificultades. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se purifica, cuando crecen, cuando se fortalecen y cuando permanecen en esas pruebas, ¿qué pasa? Van a brillar más, pero van a brillar con más fulgor, sosteniendo y adornando ¿qué? La casa espiritual, la casa de Dios, su templo santo, su edificio. Porque ese tipo de personas son muy valiosas para la construcción de la obra en una iglesia. Ese tipo de personas que han soportado, han aguantado el calor, el fuego, las pruebas y salen victoriosos, salen y tienen un rostro más resplandeciente. Y son parte importante de esta iglesia. ¿Se da cuenta que todos somos valiosos en las manos de Dios? ¿Se da cuenta que todos tenemos que ir tomados de la mano, uno tras otro, uno a un lado del otro, y vámonos todos agarrados fuerte para cumplir la obra, la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo amo esta iglesia, pero lo necesito también. Necesito que todos tengamos ese mismo sentir y que todos brillemos y que cada día brillemos más, con más fulgor, para que esta iglesia sea una iglesia que se ilumine, que cuando vengan invitados así como Alicia diga: ¡wow! ¡Esta iglesia está tremenda! Amén. Porque sabe alabar a Dios, porque sabe exaltar a Dios, porque sabe de la palabra de Dios. Amén. Porque tiene un espíritu muy bonito, porque siento su abrazo bien hermoso. ¿Cómo se sintió ahorita que la recibieron? Que seamos una iglesia amorosa, cálida. Que si se tienen que ir de la iglesia sea porque tienen que trabajar en otro estado o en otro país. No porque tengan que irse por otro lado, porque la iglesia no está dando el brillo que tiene que dar. ¿Amén? Amén. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De uno mismo. ¿Del pastor? De toda la iglesia, hermano. Todos somos responsables de que esto crezca, de que esto camine.
de que esto cada vez sea más brillante. Por eso es que tipo de personas así, de este calibre, de este tipo de materiales, van a sostener y van a adornar la casa de Dios, la casa espiritual de Dios, el templo santo, su edificio. Este grupo de convertidos también posee talentos excepcionales. ¿Cuántos tienen talentos? Amén. Bien, hermanos amados. Todos tenemos talentos. Acabo de ver un video donde están alabando a Dios. Ese canto tan hermoso. Valeria, no sé si lo has oído, ese canto tan hermoso, donde habla de que Él es Yahvé, Él es Rafa, Él es el Elohim, Él es, o sea, menciona, ¿sí lo ha oído, hermana Connie? Y están alabando a Dios, está bien hermoso. Y hay una hermana, que es hermana, que está dibujando una palomita que representa al Espíritu Santo. Entonces, mientras unos están cantando, porque todos están cantando, empiezan cantando todos los que están alrededor, empiezan cantando el coro. Ya ve, no recuerdo ahorita cómo empieza, pero está hermoso. Ese canto me impactó, lo oí la primera vez cuando hubo la marcha en la Ciudad de México, esa marcha de las personas que tienen preferencias diferentes sexuales. Esa marcha estuvo allá. Ellos, un montón de jóvenes apartados, empezaron a alabar a Dios y a cantar ese canto. No sé cuántos de ustedes lo vieron, pero era tan hermoso, porque ellos pasaban, o sea, ellos estaban haciendo su marcha y ellos cante y cante, y algunos que otros de ellos los estaban marchando, volteaban a ver y se paraban y les tomaban fotos. Yo les aseguro que Dios ahí trabajó, salud hermano, trabajó poderosamente, y pienso que muchos se impresionaron por esos cantos. Qué hermosa iglesia, qué hermosos jóvenes, eran muchos jóvenes. Y este grupo de convertidos también posee talentos. Esta muchacha, esta hermana estaba ahí dibujando mientras otros cantaban, otro ministraba, otro hablaba la palabra de Dios, pero ahí todos utilizando los talentos que Dios les ha dado. Qué gusto me dio cuando algunas de las hermanas me dijeron: pastor, ¿qué cree que ahora en nuestras reuniones que vamos a tener de mujeres, nos vamos a compartir nuestros talentos? Una nos va a compartir cómo se hace un postre, otra cómo somos. Dije, wow, qué hermoso es eso. Qué hermoso. Amén. Algún día lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Algún día vamos a poner, así como la feria de ministerios, vamos a poner stand de talentos. Qué hermosos, ¿no? Y poner todos nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Entonces, este grupo de convertidos también posee talentos excepcionales. Los que, fíjense, consagrados a Cristo. Hay unos que tienen talentos, pero no los consagran a Cristo. Los consagran a otras cosas. Y ahí están sus talentos. Pero si queremos ser bendecidos, hay que consagrarlos a Cristo. Los capacitan para que el Señor mismo nos empiece a capacitar todavía más y más con esos talentos, y podamos ser portadores y podamos aportar grandes y excelentes cosas nuevamente ¿a quién? Al edificio de Dios. ¿Cuándo será el día que aquí venga ya gente que quiera compartir la palabra, que quiera dar escuela dominical, que quiera enseñar a los niños, que quiera cantar, alabar a Dios con su corazón? Es tiempo ya de que, si nosotros hemos pasado de ser quizás material insignificante como el heno y la paja, y que ahora ya estamos dentro de los otros metales, ya empecemos a poner en las manos de Dios nuestros talentos, nuestros dones. Dos preguntas. ¿Conocen hoy día a cristianos de tanta calidad y valor? Amén.
Conocen hoy día a cristianos que tienen mucha calidad y tienen mucho valor, que están en la categoría de plata y oro, que todo el tiempo brillan, que todo el tiempo están edificando, que todo el tiempo están construyendo, que todo el tiempo están levantando. ¿Conocen hermanos que tengan esta calidad y este valor en las manos de Dios? Pues valórenlos, imítenlos, como decía Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. No lo decía Pablo. Y si hay hermanos aquí en esta congregación que tienen esa calidad y ese valor, imítenlos y díganle a Dios que también quieren resplandecer y quieren ser así para que den mucho fruto y para que brillen, para que resplandezcan. Amén. Fíjense, a cristianos de oro, plata o piedras preciosas, ¿conocen ustedes? Amén. Que tenga esta calidad, oro, plata o piedras preciosas. Porque de ahí se desprende todo, hermanos amados. Las maderas, particularmente las maderas duras como el cedro, el ciprés y el olivo, también son bellas, son valiosas y son resistentes. Ahora vamos con las maderas. Pero no tanto como el oro, la plata y las piedras preciosas. Hay quienes les gusta tener su casa con madera muy bonita y se ve muy bonito, ¿verdad que sí? Amén. Pero en realidad no son tan preciosas, tan resistentes y tan bellas como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Fíjense, simbolizarían a convertidos de menos talentos, las maderas, de menos talentos y menos resistencia al ser probados en fuego. Porque el oro, la plata y las piedras preciosas sí aguantan, ¿no es cierto? Aguantan más. La madera, ¿qué hace? La meten al fuego y al ratito ya se consumió. No aguantan las pruebas. Pero que sin embargo podrían permanecer y ser útiles hasta el fin al tomar las medidas necesarias para su preservación espiritual. O sea, no están descartadas las maderitas. Pero yo le digo, de ser madera, ser una piedra preciosa, un metal brillante, ¿qué quieren ser? Las maderitas. Luego el fuego y empiezan así como que ay. ¿No? Fíjense, un ejemplo de ese tipo de materiales, de madera. Lo vimos hace unos días, la semana pasada, creo antepasada. Segunda de Timoteo 4:10, en la primera parte, dice Pablo, testifica Pablo, y lo hace saber porque así hay varios. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Se acuerdan de ese? O sea, Demas iba bien, ahora sí que ibas muy bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Si ibas bien, estabas con un maestrazo, Demas. No, o sea, ni más ni menos que con Pablo. Y Pablo dice, me ha desamparado. Así como que, ¿sabes qué, Pablito? Pues me gusta más el mundo. Me voy al Mundial de Qatar. Porque se va a poner bien bueno. Así que, adiós, Pablito. Y dice Pablo que lo dejó, lo desamparó. Cuando Pablo tenía un plan para él. Así como yo luego tengo un plan para la iglesia, hermanos amados, y se los voy a confesar. Luego tengo un plan para la iglesia, pero de repente algunos hermanos dicen, no puedo, ya me ocupé, ya esto, ya lo otro, y otra vez hay que empezar a orar para ese nuevo plan. Amén.
Luego tengo planes de verdad, hermanos. Tengo planes para ustedes que Dios me ha revelado, que me ha dado. Pero recuerden muy bien que debemos ser muy fieles con el Señor para que dentro de la iglesia se cumpla el plan que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Porque muchos de mí dicen, pastor, ¿y por qué a mí no me usa? Sí, sí te quiere usar, pero es en el orden de Dios y a la manera de Dios, no es como tú quieres. Entonces yo luego de repente Dios me dice, a ver, hay que hacer esto, y ocupa a este hijo mío, ocupa a esta hija mía, ok, y estoy, y de repente, no, pues déjame ir a enterrar a mi muerto, déjame ir a recibir mi herencia. Y dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, sígueme. Amén. Y así me imagino que Demas, Pablo tenía un plan para él. Demas pudo haber también sido un instrumento poderosísimo. Imagínense estar siendo enseñado por Pablo. Todo lo que pudo haber hecho Demas, así como Timoteo, así como todos los que, Apolos, todos los que anduvieron con él. Dice, Demas me ha desamparado. Y cuando dice me ha desamparado es porque le valió. Sí, le valió, y dice, yo me voy al mundo, ahí tú te las arreglas, Pablo. Y pues Pablo apechugó y dijo, adelante, sigo adelante, voy a preparar a otro que se deje, o a otros que se dejen. ¿Cuántos como Demas hay en la iglesia del tiempo presente? Yo digo que muchos. Nos hablamos de la iglesia universal, no nada más de entendernos, aquí no pasa eso. En otros lugares, en otras iglesias. ¿Cuántos como Demas hay en la iglesia del tiempo presente? Nada más pónganse a pensar. ¿Cuántos son maderita? Fíjense, trabajó con el ilustre Pablo, pero luego, no resistiendo, hablando de Demas, la atracción del mundo, abandonó tan útil y valioso instrumento de oro como lo era aquel Pablo, apóstol. Y así de repente nosotros no valoramos quién está con nosotros. Dice un dicho, ¿cómo dice ese dicho, hermana? Hasta que no se va valor, o ya cuando se fue valor, o ¿cómo dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, exactamente. Entonces de repente nosotros tenemos quién esté ahí con nosotros, quién nos quiere ayudar, quién nos quiere levantar, quién quiere que se ilumine en nuestra vida, nuestro rostro, pero no nos dejamos, ponemos pretextos. Hermano, llego a tu casa para estudiar un ratito y si llevo unas Pepsis, bueno, ahí sí. Ahora sí, ahí sí, tráigasela. Llegamos. Por no decir otra cosa, ¿no? Madera. Era Demas. Consumida en las llamas del amor por lo. Y muchos prefieren el amor al mundo que la gran obra de Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta que lo mundano no me va a llevar a nada bueno. Por eso digo que los cristianos muchas veces tenemos el respaldo de Dios cuando estamos en las cosas de Dios. Y nos respaldan como no tienen ni idea. Tres, de heno y hojarasca. Son los que confiesan, fíjense, hasta parece que estamos otra vez en la escuela dominical, ¿verdad? Son los que confiesan el nombre de Cristo y se bautizan para perdón de los pecados. A ver, vamos a leer Hechos 2:38. Fíjese lo que dice. ¿Cuánto me falta, vale? ¿8? 2:38, muy bien. Dice la palabra de Dios:
Pedro les dijo, cambien su manera de pensar. ¿Aló? Cambien su manera de pensar y de vivir. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Los que son de heno y hojarasca son los que confiesan el nombre de Cristo y se bautizan y toda la cosa para perdón de los pecados, pero se manifiestan incapaces de soportar el más mínimo fuego de prueba. Siquiera los de maderita aguantan un poquito más, pero estos, aunque hayan confesado, porque una cosa es confesar y otra cosa muy diferente es arrepentirse. Todos pueden confesar, hasta los demonios creen y tiemblan. Todos pueden confesar, pero el cambiar, el arrepentirse, acuérdense que el arrepentimiento es cambien su manera de vivir, dice aquí Pablo. Oiga, aquí está, cambien su manera de pensar y de vivir, y luego entonces bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes ya se bautizaron? ¿Cuántos ya están bautizados? ¿Cuántos necesitan bautizarse? ¿Tú no te has bautizado? Pues ya, por eso mismo tienes que decidirte aquí o allá, pero defínete, ¿ok? Ya es tiempo. Quien no se ha bautizado, después programamos también para bautizarnos. Al fin ya vamos a comprar, Juanita, una alberca grande, ¿verdad que sí? Vamos a poner ahí, vamos a... Es que ella me dio la idea. Ella me dio la idea, entonces yo le hago caso a la congregación. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces la hermana me dijo, dije, bueno, pues ahorita la carpita ya está. Que por cierto, no os hagáis. Para perdón de pecados, entonces, pero se manifiestan incapaces de soportar el más mínimo fuego de prueba. Cualquier revés, por pequeño que sea, cualquier tentación, por somera o tonta que sea, cualquier ofensa, disgusto o decepción, ¿y qué pasa? Estallan en llamas, consumidos enseguida, sin dejar apenas rastros de su tiempo en la iglesia. Son los que dicen, ya no juego, agarro mis canicas y me voy. Ah, es que me miraron mal, es que no me saludó, es que se tienen que hacer las cosas como yo creo. Es que, entonces, son personas que piensan que es así. Cualquier revés, cualquier pequeña, por pequeño que sea, cualquier tentación, por somera o tonta que sea, son esos. Ya no voy a esa iglesia porque me empiezan a decir unas... Sí. Y van de iglesia en iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar al momento? ¿Con cuál de estos materiales debo identificarme? ¿Con cuál de verdad? ¿Con cuál? Si yo me identifico con el oro, pues así es como tengo que empezar a hacer, como el oro. Si me identifico como una piedra preciosa, igual. No creo que ustedes quieran identificarse con la hojarasca o con la paja. Fíjense, ya vamos a terminar. Lo verdaderamente importante no es cuánto edificas en la casa de Dios, cuánto, sino cómo estás edificando. Porque para Dios no significa el hacer mucho, sino más bien con qué actitud estamos haciendo las cosas. Si cada uno de nosotros pusiera su talento al servicio de la obra de Dios, hermanos, esto sería otra cosa, mariposa. ¿Quién realmente te está inspirando en tu servicio a Dios? ¿Y por qué haces lo que haces en la obra del Señor? ¿Lo haces para ser visto? ¿Lo haces para
que te aplaudan, lo haces porque realmente amas a Dios, lo haces porque realmente sientes ese deseo de servir a Dios bien desde tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces en la obra de Dios si es que la estás haciendo? Los que no la están haciendo, los que no están haciendo la obra de Dios, es el momento de decidir, es el momento de decir ya necesito ponerme ya en las manos de Dios como el metal, como el material que Él quiere para que yo empiece a hacer la obra, porque muchos ni la obra estamos haciendo. Cuando olvidamos lo más importante, fíjense, ¿qué pasó? Entonces, ¿sabes quién te está inspirando en tu servicio a Dios y por qué haces lo que haces en la obra? ¿Ya? Ok, pasamos a la que sigue. Cuando olvidamos lo más importante y lo que verdaderamente ha sido nuestra máxima conexión, que es el primer amor que tuvimos con Jesús, nuestra relación personal con Cristo y el entendimiento profundo de la palabra de Dios, entonces todo lo que hacemos y decimos se vuelve paja. Entonces, no es la cantidad de cosas que hagamos, sino cómo hacemos las cosas. Cuando nos olvidamos que lo más importante es nuestra máxima conexión con Dios. Cuando nos olvidamos del primer amor que es Cristo Jesús. Cuando dejamos de escudriñar las Escrituras, el verdadero entendimiento de la palabra de Dios. ¿Con qué debemos identificarnos, hermano? Para poder tener para poder pensar que estoy dentro de la categoría de los metales preciosos y valiosos, necesito primero eso. Porque ahorita muchos, a lo mejor en la emoción dijeron, entonces hay que, ya quiero ser un metal de oro, pero no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Espérenme, lo más importante es la relación que tengamos con Cristo. Amén. La conexión que tengamos con Cristo. De repente, vamos ya, tenemos ministerio de alabanza, ya está el ministerio de alabanza, y entonces muchos se dedican más a ensayar, más a perfeccionar el instrumento, su voz, y se meten tanto a la música que se olvidan de tener una relación con Cristo. Amén. Es que tengo que cantar bien bonito aquí para que me vean, pero mi relación con Cristo no está bien. Ahí estamos mal. Todo es paja si lo hacemos de esa manera. No lo podemos hacer de diferente manera. Por eso le digo que esa es la manera de Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir para que entonces el poder del Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Y es el Espíritu que nos va a decir, te toca estudiar la palabra de Dios. Ya deja de ensayar tanto. Te toca estar en oración con el Señor, en comunión con Dios. Ya deja de ver tanto video, que según tú estás alabando a Dios con tanto video. No, vete allá a tener una relación con el Señor. Amén. A escudriñar la palabra. No, es que yo leo libros. No, ya deja de leer libros, aunque sean muy buenos. Tienes que escudriñar también la palabra de Dios. Son cosas importantes. No olvidemos eso. Para que podamos entonces ser de bendición. Estando el pueblo de Israel, fíjense, estando el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, ¿qué usaban? Usaban paja en la fabricación de ladrillos. Éxodo 5, del 5 al 19, eso no lo vamos a leer. Nada más lo quise poner porque nosotros no debemos volver a los rudimentos de antes. Nosotros no debemos volvernos a esclavizar como vivíamos antes. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, hacia arriba. Si era heno, era paja, y ahorita estoy dentro de la maderita, bueno, tengo que seguir adelante para hacer piedra preciosa y para hacer un metal precioso. La paja pertenece a la categoría del heno y la hojarasca.
¿Acaso queremos volver a los días de esclavitud? Es pregunta. No. No. ¿Cuántos quieren volver a la vida de esclavitud? ¿Me permiten otros minutitos? Ya voy a terminar. Amén. ¿O tienen algo que hacer en su casa? ¿Tienen algo más importante? Oscar, ¿tienes algo más importante que hacer en casa? ¿No? ¿Entonces me regalan unos minutitos más? Hermano, por favor. Miren, por ejemplo, mi hermano necesita que alguien le ayude, porque él tiene que estar en los dos lados. Pero nadie se ha parado a decir. Los israelitas, A ver, vamos a ver. descendientes de Abraham, huyeron para vivir, exiliados en Egipto. A los egipcios les aterraba la expansión de los israelitas, por lo que los esclavizaron y maltrataron. Los israelitas no soportaban la tortura y suplicaban encarecidamente a Dios. Dios oyó las oraciones de los israelitas y decidió conducirlos fuera de Egipto. Entonces Dios llamó a Moisés. Moisés, y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés fue a ver al faraón de Egipto con las órdenes de Dios. Sin embargo, el faraón no accedió de ninguna manera a la liberación de los israelitas. El terco faraón no cedió hasta que Dios desató las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente, los israelitas salieron de Egipto guiados por Dios. ¡No temáis! ¡Estad firmes! ¡Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros! Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Amén. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto
Y ellos salieron de Egipto, pero ¿qué creen? Que Egipto no salió de sus corazones, del pueblo de Israel. Muchos añoraban todavía esas cosas, pero recordemos las palabras del apóstol Pablo para que tengamos algo que reflexionar en la semana. Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, si nosotros ya fuimos rescatados, liberados, sanados, si ya nosotros fuimos traídos a una nueva tierra, a esa tierra donde podemos disfrutar de las maravillas de Dios, ¿por qué querer regresar a nuestra vida antigua? Por eso es que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Añoraban. Y hay muchos cristianos así, que Dios ya los liberó, pero añoran las cosas de antes. Añoran a seguir haciendo las cosas que antes hacían. Y ya es el momento en que nosotros le digamos a Dios: Señor, la verdad es que ya no quiero volver a esclavizarme en las cosas del mundo. Ya no quiero esclavizarme en el pecado. Yo quiero de verdad ya romper con eso. Y como dice la palabra ahí en Hechos 2:18, yo debo de cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de pensar y vivir, y entonces sí, ser perdonados de todos mis pecados. Así que, ¿cuántos de verdad quieren pues ya ser liberados completamente? ¿Cuántos de verdad quieren salir de la esclavitud? Esa esclavitud en la cual antes nos encontrábamos y nos arrastraban las cosas del mundo. Hoy el Señor te dice: yo te he liberado. Yo te he dado libertad. Mi Hijo fue enviado a esta tierra para darte libertad. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que ya no nos deje volver atrás? Que ya no somos esclavos del pecado. Que ahora tenemos algo nuevo. Algo por qué brillar. Algo por qué existir. Que mucha gente nos vean ahora como metales preciosos y dejar por completo ya la esclavitud. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie un momento. ¿Quieren pasar acá para orar juntos? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que la libertad que nos ha dado permanezca de aquí hasta que nos mande llamar el Señor o Él venga por nosotros. Así que, Padre, gracias por la libertad que nos has dado. Ya no queremos ser esclavos del pecado, del temor. Ya no queremos ser esclavos de la escasez. Ya no queremos ser esclavos de la envidia, de los celos. Ya no queremos ser esclavos, Señor, de la mentira. Ya no queremos ser esclavos, Señor, de nada que tenga que ver con el pecado. Hoy somos libres gracias a que hemos recibido el perdón por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y aquí nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas liberando completamente nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, identificarnos con lo verdadero, con lo que verdaderamente nos hace libres, con tu palabra y con una relación con tu Hijo Jesucristo. Ya no somos esclavos del temor, ni esclavos del miedo, ni esclavos de nada. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Aleluya, Señor.